Salve María, queridos amigos. Estamos aquí en San Giovanni Rotondo y tenemos la alegría de poder mostrarles lugares privados y secretos donde casi nadie tiene la oportunidad de entrar. Pero el Padre Pío nos ha concedido la gracia a través del guardián del convento de los capuchinos en San Giovanni Rotondo de enseñarles exclusivamente a ustedes estos impresionantes lugares. Acompáñennos hasta el final y no se pierdan este impresionante video exclusivo para ustedes. Salve María a todos, paz y bien. Estamos aquí con Fray Carlo, que él es el guardián aquí de este convento donde el Padre Pío ha vivido tantos años, se ha santificado y ha sufrido también por los pecadores y por la Iglesia. Fray Carlo, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ha sido un placer. Y bueno, invito a todos los que puedan venir por aquí, lógicamente, a hacerlo, porque realmente creo que sea una visita muy importante, conocer, digamos, los lugares donde el Padre Pío vivió y desenvolvió su misión. Pero sobre todo, aunque no puedan venir, conocer la vida del Padre Pío, su mensaje, sobre todo su mensaje de amor a Cristo, ante todo, a la Virgen María, su amor a las almas, su amor a la Iglesia y toda su vida entregada al servicio de las almas, ¿no? Sufriendo y rezando para la conversión de los pecadores. Santa Teresa del Niño Jesús solía decir: cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a tener que escuchar en lo que yo le pida, porque en esta tierra yo nunca le dije que no al Señor. Y yo creo que el Padre Pío podría decir lo mismo, o sea que todo lo que el Padre Pío le pide a Dios para nosotros, el Señor lo escucha, porque en esta tierra el Padre Pío nunca le dijo que no al Señor. Entonces creo que tenemos que tener mucha confianza en la intercesión, en la mediación del Padre Pío, pero al mismo tiempo tenemos que esforzarnos por vivir según sus enseñanzas y sus ejemplos. Gracias, Fray Carlos, por permitirnos hacer este recorrido y estaremos ansiosos por escuchar todas sus explicaciones. Fray Carlos nos va a llevar a lugares especiales, así que acompáñenos y conozcamos lo que nadie ve de la casa del Padre Pío, el convento. Pasaba con una silla de ruedas, entonces los frailes tenían que llevar por acá, bajar 4 veces al día. De mañana, después volvían a subir para el mediodía, después de tarde no lo volvían a bajar. Estaban cansados porque el Padre Pío de todos modos era bastante robusto, ¿no? Entonces el ecónomo, que era el Padre Michele, que murió hace pocos años, me contó esto, había individuado, dice, acá podíamos poner un ascensor, así, para facilitar, ¿no? Estaban cansados. El Padre Pío dice, vamos a poner un ascensor acá. No. El Padre Pío era contrario a todos los cambios, todas las novedades. No quería saber. No, absolutamente no. El Padre Michele, que era un tipo muy autor, yo lo hago lo mismo, dijo. Entonces, sin que el Padre Pío se diera cuenta, no sé cómo hicieron, hizo colocar este ascensor. Entonces, cuando estaba todo pronto, entonces se encontraban en la planta baja, lo metieron adentro y subió acá. El Padre Pío salió así trastornado. Dice, Padre Michele, dice, ¿cómo hiciste? ¿Acá dónde estamos? Acá. Padre, estamos en la sala San María. ¿Y cómo hiciste? Dice, bueno, dice, yo realmente, dice, tenía miedo. Dice, realmente, dice, bueno, yo puse un ascensor. Ah, dice, pusiste un ascensor. Ah, dice, ¿y por qué no lo pusiste antes? Porque después, cuando vio que era cómodo. Así que en este ascensor estuvo el Padre Pío, lo usaba el Padre Pío en los últimos años, y por acá también Papa Benedicto, cuando vino de visita, bajamos junto con él, yo lo acompañé, con este pequeño, un ascensor muy chiquito, muy pequeño. De los últimos años, porque esta iglesia grande, Santa María de las Gracias, fue inaugurada el 1 de julio de 1959. De ahí más el Padre Pío celebró prácticamente siempre ahí, y la última misa fue en esta iglesia. Entonces él bajaba, lo traían por acá, bajaba con el ascensor y después volvía a pasar por acá, ¿no? Ese era un poco el trayecto de los últimos años. Buongiorno, Bueno, aquí está, vamos a entrar, ¿no? Hay poca gente. En 1943
Vino aquí porque el Padre Pío tuvo siempre problemas respiratorios, le faltaba el aire. La otra habitación es la mitad de esto, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en verano, le faltaba el aire. Lo trajeron aquí. Esto antes había sido un aula de escuela donde dictaban lecciones a los niños del seminario, que era un pequeño seminario cuando vino el Padre Pío. Cuando en 1931 el seminario fue trasladado a otro convento, esto quedó inutilizado. Entonces le propusieron al Padre Pío venir aquí para estar más cómodo. De hecho, el Padre Pío vino aquí pasó los últimos años de su vida, los últimos 20 años, ¿verdad? El Padre Pío falleció recostado en este sillón a las 2:30 de la mañana, que era el horario en que él solía levantarse todos los días. Él tenía 2 despertadores, ahí lo ven, porque en aquella época no había despertadores, los modernos, que vuelven a sonar después de un momento, si uno se duerme. Entonces, él, como tenía miedo a veces de no despertarse, ponía 2 despertadores con la diferencia de algunos minutos. Se levantaba a las 2:30 de la mañana, y a veces a medianoche estaba todavía levantado, o sea que dormía. Cuando todo andaba bien, dormía 2 horas, 2 horas y media máximo. Bueno, cuando se levantaba, se ponía a rezar aquí en su habitación, luego se decía algún rosario caminando por los corredores, y luego iba a un oratorio que ahora vamos a ir a ver dentro de la clausura, donde ahí se ponía a rezar, a prepararse para la misa. Bueno, el Padre Pío pudo, esa noche que se sintió mal, ya a la mañana había celebrado la última misa, se sintió mal, en fin, lo trajeron para acá y bueno, esa noche falleció, ¿no? Falleció al mismo horario en que normalmente se levantaba todos los días, a las 2:30 de la mañana. Tuvo la oportunidad de confesarse, recibir el óleo de los enfermos, renovó la profesión religiosa en las manos del superior, pidió perdón a los hermanos por todas las molestias que había causado en su vida, y de hecho había causado muchas molestias, pero contra su voluntad, pero bueno, y falleció serenamente. Esto todo, como ven aquí, es tal cual el Padre Pío lo dejó. Estas fotos, todo las puso él o las hizo poner él. Aquí esta es la ventana por la que el Padre Pío saludaba de tarde, después de la función eucarística, de una hora de adoración prácticamente. En esa época, antes del concilio, no había misas de tarde, ¿no? Eran las misas de mañana. Y por la tarde había una hora de oración, y luego la gente se reunía en una plazoleta, que es donde ahora está la grande plaza, digamos, del santuario, de la iglesia nueva. Y la gente se reunía ahí para desearle las buenas noches al Padre Pío. El Padre Pío se asomaba, los bendecía, y con un pañuelo blanco los saludaba. Hay muchos videos en que se ve al Padre Pío aquí asomado a esta ventana. Aquí ven también las sandalias del Padre Pío, que eran confeccionadas a mano, porque tenía los pies muy dilatados a causa de las llagas. Se le formaban costras de sangre seco. Todos los días tenía que lavarse, lógicamente, los pies para sacar esa sangre que se había secado y que le hacía muy dificultoso el caminar. El Padre Pío no quería que le lavaran, él se lavaba él mismo los pies, ¿no? Le ponían una palangana, digamos, de agua tibia en un rinconcito, él se lavaba, no quería. Cuando en los últimos años no lograba más agacharse por su estado de salud, pasaba 2 o 3 días sin lavarse. Entonces los frailes decían: Padre, déjese lavar los pies, déjeme tranquilo, decía. Padre, sus pies huelen mal. Entonces ahí aflojaba. Pero era una humillación para él, porque él no quería que le vieran las llagas. Y se cuenta que una vez el Padre Honorato, que era uno de los frailes que estaba, digamos, a su servicio, después de haberle lavado los pies con mucha atención, porque le dolía muchísimo las llagas, en un ímpetu de afecto le besó los pies. El Padre Pío se enojó, se enfadó. ¿Cómo te permití? Padre, a mí me enseñaron que, en el noviciado me enseñaron que hay que besar los pies a los superiores. Yo no soy tu superior, digo, padre. Bueno, cuando vio que después este pobre Padre Honorato había quedado muy humillado, digamos, después le dijo: bueno, dale, dice, total, has hecho un lindo trabajo. Bueno, este cuadro, hay muchas leyendas, no se sabe cuál es la exacta, pero parece que era de un señor que venía aquí tal vez una vez al mes o cada 2 meses, no sé, a un mercado que había en la plaza del pueblo vendiendo objetos religiosos. Venía del norte de Italia. Y el Padre Pío lo mandó a llamar y le dijo: desgraciado, sinvergüenza, le dijo de todo. Porque dice: tú eres un masón
y un blasfemo. Es decir, ¿cómo te permite tú que blasfemas a la Virgen de vender estas cosas? Le lo destrató, le dijo de todo, más calzones, delincuente, de todo. Bueno, lo cierto es que este hombre después se convirtió y se hizo hijo espiritual del Padre Pío y le quiso regalar este cuadro. El Padre Pío no lo quería porque decía que era demasiado lujoso para su habitación, pero el superior lo obligó a mantenerlo ahí. Y entonces seguramente el Padre Pío en las noches que pasaba en blanco, que era la mayor parte, seguramente recitaba tantos rosarios frente a esta imagen de la Virgen, ¿no? Bueno, estas imágenes me gusta resaltar, bueno, la Virgen de la Pietrelcina, ¿no? La Virgen de la Libera, Madonna de la Libera, el cuadro de su mamá. Él era muy apegado a su mamá, sobre todo. Ambos fallecieron acá en Pietrelcina, en tiempos distintos, en años distintos. La mamá falleció en 1926, me parece. Había venido aquí, ella se vestía siempre así, con una camisa blanca y un pañuelo blanco. Era el atuendo de los campesinos de Pietrelcina, ¿no? Entonces, ese año había nevado mucho y hacía mucho frío, en Navidad, y le decían, señora, póngase un abrigo. Ella decía, pero yo no soy una señora, soy una pobre campesina, ¿no? Entonces no aceptó y se agarró una pulmonía. Pasó varios días enferma y después falleció el Padre Pío. No tenía consuelo, lloraba a mares. Tanto es así que los hijos espirituales decían, pero padre, ¿por qué llora así? Dice, usted nos ha dicho siempre que después de la muerte se va al paraíso. ¿Por qué llora? Dice, ¿qué quiere? Dice, ¿qué quieren? Era mi madre. Él estaba muy apegado a su mamá. El papá falleció unos años después, en los años 40, siempre acá en San Giovanni Rotondo, y ambos están enterrados en el cementerio de acá de San Giovanni, en una capilla, ¿sí? Me gusta señalar la foto del Papa Pablo VI, porque se dice que el Padre Pío le haya profetizado que iba a ser Papa. Esto parece que es muy seguro. Le mandó avisar que iba a ser elegido Papa. Y Pablo VI fue el Papa que, cuando fue electo, dijo, por favor, dejadle libre al Padre Pío, que haga lo que quiera. Porque hasta ese momento, hasta los años 60, el Padre Pío estuvo siempre muy marcado, incluso con Juan XXIII, no tuvo una vida muy fácil en ese periodo. Pablo VI dijo, dejadle libre, porque, digamos, él tenía gran fe. Y el Padre Pío, yo digo esto siempre, no sé si sea cierto, pero alguien que conoce más me ha dicho, no estás lejos de la verdad, que el Padre Pío, 11 días antes de morir, envió una carta a Pablo VI. Pablo VI, en el 68, en julio del 68, escribió la Humane Vitae y fue muy criticado. Hasta ese momento había sido el Papa muy osannado, digamos, por la prensa, por los medios de comunicación. Era un Papa moderno, él inició los primeros viajes al exterior, estuvo en Filipinas, Tierra Santa, en Colombia, para el CELAM. En fin, era un Papa moderno, llevó a conclusión el Concilio Vaticano II. Era un Papa muy, digamos, exaltado por los medios de comunicación. Cuando escribió la Humane Vitae, fue su acto de condena. Todos se le pusieron contra. Dijeron que, bueno, lo criticaron porque es una encíclica la carta encíclica sobre la vida familiar, la vida sexual, matrimonial. Él confirmó la doctrina tradicional de la Iglesia y, bueno, todos esperaban grandes novedades. Incluso dentro de la Iglesia misma, algunos sectores fueron bastante críticos y él estaba sufriendo mucho. Entonces el Padre Pío le escribió una carta aprovechando que los frailes iban a Roma para el capítulo general y que iban a tener una audiencia con él. Le escribió una carta diciendo, le agradecía por la gran enseñanza que había impartido a la Iglesia, le prometía, como era tradición en la historia del orden capuchino, obediencia, docilidad a su magisterio, y entre líneas, no en modo explícito, yo creo que el Padre Pío ofrece su vida por el Papa y por la Iglesia, en un momento muy delicado, ¿no? Después del concilio, y el Padre Pío murió después de 11 días, así que yo creo que después de haber sufrido toda la vida a causa de la Iglesia, que lo puso a la prueba toda la vida, el Padre Pío, yo creo que murió en un acto de amor hacia el vicario de Cristo y hacia la Iglesia. De hecho, él decía siempre, la Iglesia, aun cuando te golpea, es tu madre y la debes amar. Eso era un dicho de Padre Pío.
sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, allora quando el Padre Pío se levantaba a las 2:30 de la mañana, ¿no? Después de haber rezado un poco en su habitación, después decía algún rosario caminando por los corredores, vacíos a esa hora, evidentemente, piense que había un fraile que se tenía que levantar a las 2 de la mañana para poder acompañar al Padre Pío, ayudarlo a vestirse y todo. Pues estos frailes no duraban más de 2 o 3 años porque quedaban agotados, ¿no? Ese ritmo de vida. Bueno, y luego él venía y se ponía aquí en este reclinatorio, era su lugar preferido donde el Padre Pío se ponía ahí para rezar, se preparaba para la celebración de la misa. Luego bajaba un poco antes de las 5 para revestirse y celebrar la misa en la iglesia antigua, ¿verdad? También cuando, por ejemplo, estaba enfermo, que no podía bajar, celebraba privadamente aquí. Y otras veces también, porque claro, estuvo 50 años, su vida cambió según las etapas, las edades. En algunos periodos, él después de haber celebrado su misa, venía aquí, se ponía aquí, escuchaba la misa de otro sacerdote, como acción de gracias por la celebración que él había celebrado. Bueno, pero este lugar se recuerda sobre todo los 2 años de segregación, 11 de junio de 1931 al 16 de julio de 1933. El Padre Pío se le prohibió celebrar misa en público, confesar a los fieles, escribir o recibir cartas, encontrar a sus hijos espirituales o penitentes, encontrar a su director espiritual, el Padre Benedetto, se le prohibió. En estos 2 años hay un testimonio muy interesante, claro, no podemos probar que sea cierto, pero yo creo que es muy, digamos, digno de fe. Parece que la primera intención del Santo Oficio era la suspensión ad divinis del Padre Pío. Y cuando el Papa Pío XI, que era el Papa de ese tiempo, estaba en su despacho por firmar este decreto, se le apareció el Padre Pío. Se le arrodilló llorando, le besó los pies y dijo: Su Santidad, esto no. El Papa quedó azorado, ¿no? Y después preguntó a las guardias: ¿pero cómo dejaron entrar a este sacerdote? Pero no hemos visto a nadie, Su Santidad. Bueno, esto lo declaró, lo testimonió la hermana de un cardenal que era estrecho colaborador del Papa, que lo había escuchado a su vez de los labios mismos del Papa Pío XI. Lo cierto es que el Papa probablemente dio orden que le permitieran la celebración privada. Claro, no podemos probarlo al 100%, pero yo digo que es muy factible, porque el Padre Pío se hubiera muerto de angustia si le hubieran prohibido de celebrar la misa. Por lo menos él aquí tenía su consuelo. De hecho, él pasaba toda la mañana aquí. La misa duraba 3, 4, 5 horas. Fue el periodo, yo creo que para él fue mejor, porque tuvo tiempo. Por la tarde él iba a la biblioteca, estudiaba, leía. Por la mañana estaba toda la mañana aquí, o sea, no tenía límites, no tenía ningún trabajo que hacer, entonces él se podía dar totalmente a Dios, ¿no? Ahora, había un amigo de él, un cierto Emanuele Brunato, que era un señor de Turín, un hombre, un aventurero realmente increíble, ha hecho cosas inimaginables, que tenía una vida moral muy, digamos, poco recomendable, andaba dando vueltas con un amante, en fin. Lo cierto es que conoció al Padre Pío y cambió totalmente de vida, dejó a esa mujer, prácticamente se vino a establecer acá. Arrendó una casa cerca del cementerio y en un periodo en que estaba enfermo, el Padre Pío le dijo al guardián: pero padre, Emanuele, pobre, está solo allá, vamos a hospedarlo acá en convento, está solo, está enfermo. Pasó 3 años en el convento, que en una de estas pequeñas celdas, prácticamente vivía la vida de los frailes, participaba a la oración, el coro, almuerzo, cena, vivía la vida de los frailes. Trabajaba en el jardín, daba lecciones a los niños del seminario, en fin, hacía de todo. Fue el que dirigió los trabajos de la casa de María Paila, esta señora, cuando construyó esta casa, y luego también de Casa Alivio del Sufrimiento. Bueno, fue un hombre tan increíble que había recopilado un dossier, digamos, con documentos muy secretos de la Santa Sede, que ponían en luz que estos eclesiásticos que habían condenado a Padre Pío eran personas que lo habían hecho de mala fe e incluso que tienen una vida moral muy poco recomendable, ¿no? por decir así.
Y este hombre me amenazaba a la Santa Sede de publicar estos documentos si no le dejaban libre al Padre Pío. Bueno, el Padre Pío se lo prohibió terminantemente. Le dijo, si tú publicas esto, no me vas a ver nunca más. Entonces él, por obediencia al Padre Pío, nunca publicó esto. Yo conozco un hijo, porque él después se trasladó en Francia, vivió en Francia, tenía ya otra amante. No fue un, como se dice en italiano, uno stinco de santo, no era un santo, digamos. Dicen que el Padre Pío habría dicho cuando murió, finalmente Emanuel ha terminado de pecar. No sé si es cierto. Pero el Padre Pío, él quería mucho al Padre Pío y el Padre Pío lo quería mucho a él, ¿no? De hecho, le obedeció, nunca publicó eso. Quedó en silencio esos 2 años de gran sufrimiento para él, porque él decía, no es por mí, porque yo estoy mejor, tengo tiempo para mí. Como tal vez fueron los únicos años de su vida en que tuvo tiempo para sí mismo. Pero lo que me duele es que no me permiten cumplir la misión que el Señor me ha encomendado, que era la de reconciliar a los hombres con Dios, ¿no? Pero yo creo que esos 2 años de sufrimiento y de humillación para el Padre Pío fueron muy fecundos para su sucesivo ministerio, ¿no? Y tantas conversiones de grandes personajes de la política, del espectáculo, o de gente simple, digamos, fueron fruto de ese sufrimiento y de esa oración que el Padre Pío ofrecía continuamente para la conversión de los pecadores, ¿no? Bueno, entonces él aquí celebraba misa. Yo digo siempre que este mantel el Padre Pío lo empapó de lágrimas, ¿no? Todos los días, porque fue un sufrimiento muy grande. Pero luego ya a partir del 16 de julio, Virgen del Carmen, del 1933, el Padre Pío fue rehabilitado y retomó gradualmente sus facultades sacerdotales, empezó a celebrar nuevamente en público, a confesar a los fieles, todo eso. Pero fueron 2 años muy difíciles. Entonces aquí podemos decir que fue donde el Padre Pío vivió su martirio, digamos así, ¿no? Ahora, él sabía que todo esto era algo que Dios permitía, ¿no? Sí, estaba la maldad de los hombres, seguramente. Era el demonio que quería impedir la obra del Padre Pío, porque el Padre Pío evidentemente le robaba las almas, ¿no? De hecho, él decía que su misión era arrancar a las almas de las garras de Satanás para reconciliarlas con Dios. Entonces, evidentemente, el demonio hizo de todo para impedir esta obra, pero el Padre Pío sabía que esto era algo que Dios permitía, ¿no? De hecho, antes de que el Padre Pío entrara en el noviciado, tenía 15 años, 14, 15 años, tuvo esa visión de un personaje horrible, de un monstruo gigante, un gigante terrible, y el Señor que le dice, te conviene luchar con él, si lograrás vencerlo, yo te daré la corona de la vida, y no tengas miedo, yo estaré siempre junto a ti. Esa visión es un poco la vida del Padre Pío, ¿no? Toda la vida, su vida fue una lucha. Satanás trató de, no solo físicamente, porque tuvo que combatirlo también físicamente, pero también a través de todos estos enredos que hubieron alrededor de él, calumnias, en fin, trabas, de mil trabas que le puso en el camino. Fue todo obra del demonio, pero algo que Dios permitía, ¿no? Entonces el Padre Pío siempre acató con humildad, nunca se rebeló. Sobre todo el Padre Pío amó a la Iglesia, y yo creo que ese acto que él hizo al final de su vida es como el broche final de una vida en la que él amó a la Iglesia, amó al Papa, al Vicario de Cristo, y concluyó su vida con un acto de amor hacia el Papa y hacia la Iglesia. Eso creo que sea más que seguro. Padre, el combate contra el demonio, por ejemplo, él lo veía físicamente, sufría ataques, sí. ¿En el cuarto o en otro lugar? No, son siempre en su habitación en general. Sí. De hecho, él cuenta en sus cartas al director espiritual, dice, esta noche, la noche anterior, dice, desde las 9 de la mañana, de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, fue un combate continuo contra el demonio. Después me encontré tirado por el suelo, empapado de sudor, lleno de heridas, digamos, ¿cómo se dice? Moretones. Sí. ¿Sí? Moretones. Después dice, la Virgen me cogió en los brazos y me puso en la cama y me consolaba. En otras cartas dice, el niño Jesús me tomó en los brazos y me consolaba, ¿no? Él tenía esa gran devoción por el niño Jesús. Y de hecho hay varios testimonios de personas muy, digamos, personas no fanáticos o personas exaltadas, sino personas muy ponderadas que vieron al Padre Pío estrechando en sus brazos al niño Jesús vivo, ¿no? Hay un testimonio en la iglesia antigua, en la sacristía,
la noche de Nochebuena del 1922, una hija espiritual del Padre Pío, Lucia Iadanza, que era nativa de Pietrelcina, con otras jóvenes, había venido para la misa de medianoche, había nevado muchísimo y habían llegado muy temprano, entonces los frailes habían puesto un brasero en el centro de la sacristía y ellos estaban ahí calentándose, preparándose para la misa. A un cierto punto aparece el Padre Pío, baja de la escalera, envuelto en una luz sobrenatural, llevando al niño Jesús en los brazos, y pasó ahí y salió por la puerta. Entonces, ya quedaron azoradas realmente. Entonces, después de unos minutos, el Padre Pío volvió naturalmente y dijo, pero ¿y qué hacen acá? Dice, Padre, hemos venido para la misa. Pero dice, es muy temprano para la misa. Sí, bueno, llegamos temprano. Dice, los frailes nos han puesto este brasero. Dice, ¿y qué habéis visto? Dice, Padre, hemos visto todo. Entonces le dijo, no habéis visto nada. Les prohibió terminantemente contar. Y también en este corredor, me acuerdo, yo era un joven estudiante del siglo pasado, cuando un fraile que era una persona muy, Padre Vincenzo da Casa Calenda, que era un sacerdote muy cultivado, tenía laurea, ¿cómo se dice?, un doctorado en Sagrada Escritura, en filosofía, en teología, una persona muy culta, y había sido también asistente nacional de la orden franciscana, de la juventud franciscana en toda Italia, que era una persona con los pies muy por tierra. Y él me contó que una noche él vivía en una de estas habitaciones, sintió unos ruidos, rumores, salió de la habitación y vio que el Padre Pío volvía del coro, en la penumbra del corredor, tal vez en esa época no había luz eléctrica, envuelto también en una luz sobrenatural, llevando al niño Jesús en los brazos. Y él dijo, bueno, dice, yo cerré la puerta y me fui a dormir como nada. Dice, me volví a dormir como... Digo, Padre, ¿cómo hizo? Dice, no, dice, eran cosas de todos los días. Vivíamos en un clima tal de sobrenaturalidad que no nos sorprendía nada, era una cosa de todos los días. Bueno, ¿y eso por qué? Porque el Padre Pío tenía un gran amor por la humanidad y la encarnación, ¿no? Como San Francisco, ¿no? Los dos misterios eran la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión, eran los dos grandes misterios que, digamos, enardecían el corazón de San Francisco y de Padre Pío. Y Padre Pío amaba la Navidad sobre todas las cosas, él contaba los días que faltaban para la Navidad, era su fiesta preferida, y más que la Pascua, más que Pascua. Entonces, porque él ha experimentado incluso él dice en su carta, el niño Jesús me consolaba después de esta batalla contra el demonio, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir enfrente. ¿Aquí celebran los padres? Sí, a veces hay un obispo que viene, quiere celebrar privadamente, con un pequeñísimo grupo de 3 o 4 personas. Como esta, más o menos. ¿Quieren? Mañana, que hoy pudiéramos mañana. Bueno, ¿a qué hora? La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Salve María, le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Bueno, esta habitación número 5 es la primera que tuvo el Padre Pío. Cuando él vino aquí en 1916, él vino a pasar unos días de descanso porque había pasado 7 años en Pietrelcina, ¿no? De 1909 a 1916. Los primeros años de sacerdote, Padre Pío los pasó en su pueblo natal porque su salud no le permitía volver al convento. Cuando volvía a alguno de los conventos se ponía tan mal que lo tenían que llevar de urgencia a su pueblo natal y ahí más o menos se retomaba su salud. Entonces, entre estas idas y venidas, los superiores lógicamente no veían con buenos ojos esto, porque son 7 años en aquella época. Hoy mismo sería difícil, pero en aquella época que eran mucho más severos. Entonces, en 1916 había una mujer joven en Foggia, que era de la nobleza de Foggia, Rafaelina Cerase, que era hija espiritual del Padre Pío, pero no lo conocía personalmente, se dirigían por cartas. Entonces ella estaba muy enferma, se iba a morir, y pidió al provincial que quería conocerle al Padre Pío antes de morir. Entonces el provincial le dio la orden, el Padre Benedetto, a Padre Pío de ir a Foggia para asistir a esta mujer. De hecho la asistió espiritualmente, y cuando estaba allí le dijo, bueno, ahora te quedas acá, vivo o muerto. Que tengas que morir, mueres acá, pero a tu pueblo no vuelves. Entonces el Padre Pío quedó ahí. Foggia en verano es una ciudad muy calurosa, porque está en una zona más baja.
Entonces el Padre Pío ahí sufría terriblemente el calor, entonces ya era enfermizo de por sí, le faltaba el aire, pasaba las noches asomado a la ventana para tratar de respirar, en fin. Además, en ese periodo tuvo unas luchas tremendas con el demonio, que dice que se sentían ruidos de cadenas, dice que los frailes estaban despavoridos, estaban todos asustados. Se dice que un obispo pasó ahí una noche y al día siguiente se escapó porque pasó una noche horrible. Bueno, lo cierto es que el guardián de este convento fue ahí la iglesia es dedicada a Santa Ana. Entonces fue a predicar la novena de Santa Ana y viendo este fraile joven, enfermizo, dijo, ¿por qué no vienes conmigo a San Giovanni Rotondo, pasar unos días, reponerte, el aire más fresco? Él no quería porque quería siempre la obediencia, el provincial estaba afuera, en esa época no había WhatsApp, no había nada. Entonces lo cierto es que vino aquí y se empezó a recuperar, empezó a sentirse mejor, comenzó a integrarse a la vida de la fraternidad, en los momentos de la oración comunitaria, los almuerzos, se empezó a estar. Entonces el provincial, cuando supo, le dio después la obediencia de, bien, te quedaste aquí. Bueno, entonces cuando él vino le asignaron esta pequeña habitación y él quedó aquí hasta 1943, cuando después pasó a la otra, ¿no? Aquí el Padre Pío vivió el fenómeno de la transverberación. El 5 de agosto de 1918, o sea, un mes antes de los estigmas. Los estigmas fueron el 20 de septiembre, esto fue el 5 de agosto. Y de hecho, cuando el Padre Pío narra al director espiritual cómo fue esta estigmatización, él dice que se le apareció el mismo personaje del 5 de agosto, que era Jesús, evidentemente. Entonces, esto, mientras él estaba confesando aquí los seminaristas, se le apareció, dice, un personaje celestial con una especie de instrumento de hierro en las manos, de cuya punta salía fuego, y que se la lanzó y le atravesó el corazón y él se sintió morir, en fin, todo eso. Eso pasó aquí. Y luego, cuando tuvo los estigmas, el del coro atravesó todo este corredor hasta aquí para venir a tratar de enjugar las llagas para impedir que la sangre siguiera manando, digamos, de sus heridas. En esta celda durmió una noche, pero claro, en 1575, San Camilo, famoso San Camilo de Lelnis, que luego fundó los Camilos, ¿no? Camilianos. Bueno, él durmió una noche aquí porque se convirtió aquí, en este convento. Era un joven bastante mundano, en fin, y aquí con un diálogo con el guardián de ese tiempo tuvo una gran conversión. De hecho, los camilianos vienen todos los años en febrero a celebrar la conversión de su fundador. Y Padre Pío era muy devoto de San Camilo, y yo digo que probablemente de San Camilo él sacó esa idea del hospital, de los enfermos, ese amor a los enfermos, que él quiso construir este hospital. Y de hecho el hospital nació aquí, en esta habitación, porque aquí, bueno, vamos a entrar, el Padre Pío aquí, creo que sea así, no sé, sí. Venga. Aquí el Padre Pío, un día con algunos amigos, y él ya dormía en la otra habitación, o sea que ya no dormía aquí, pero él conservó siempre esta habitación, incluso cuando vivía allá, esta fue siempre su vida. Él tenía libros, venía acá todos los días, pasaba sus momentos, él estaba muy encariñado a este lugar, probablemente por las experiencias que había vivido, la estigmatización, digamos, la transverberación, por el hecho que la capilla está enfrente, entonces él se sentía, aquí era su habitación, eso quedó siempre para él esto. Entonces aquí un día con algunos amigos muy íntimos, sacó de su bolsillo una moneda de oro que una viejita le había regalado durante una confesión y dijo, con esto vamos a construir un hospital. Y entonces cuando después empezaron ya los trabajos, estaban en marcha, se reunían aquí periódicamente con él para discutir de cómo hacer. El Padre Pío daba directivas, en fin, esta era la central operativa de Casa Alivio del Sufrimiento. Al inicio trataron de convencerlo, padre, no es posible. Era una cosa de locos, ¿no? Después de la guerra había gran pobreza. Esto era un pueblo de pastores, de gente pobre, en fin, toda piedra. Esta montaña no había un árbol, era todo piedra. El convento estaba a 2,5 kilómetros del pueblo. Había un sendero de montaña que era muy difícil acceder aquí. No había vías de comunicación. En fin, era
hacer un hospital acá, pero era una locura. Dice, padre, pero no, acá no podemos, esta montaña, ¿cómo? Dice, acá va a haber que romper con las minas, va a ser muy costoso. Vamos a construirlo en el pueblo donde el terreno es más plano. Padre Pío, que era muy testarudo, decía, acá tiene que surgir. Porque, dice, los médicos, los enfermeros, los parientes de los enfermos, tienen que atravesar la calle y venir a rezar ante la Virgen. Tiene que ser aquí. Y se las salió con la suya, ¿no? Bueno, me decían que esta cama estaba siempre llena de papeles, en fin, de todos estos proyectos para la construcción del hospital, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos reliquias importantes. Esta es una camiseta, ven, con una mancha de sangre aquí en el hombro. Ahora, cuando Carlo Wojtyła, no sé si lo conoces, 1948, era un joven sacerdote de 28 años, estudiaba en Roma, en el Angelicum, en la Facultad Teológica de los Dominicos. Él estudiaba ahí y quiso confesarse con el Padre Pío. Entonces vino y muchos dijeron en su tiempo que el Padre Pío le había profetizado el papado, ¿no? Se habló mucho de eso. Incluso alguna persona, algún sacerdote que lo acompañaba, dijo que cuando Carlo Wojtyła salió de la confesión, salió muy turbado, en fin, que algo había pasado, ¿no? Pero que él no quiso decir. Bueno, de todos modos, el Papa Juan Pablo II negó esto. Por al menos 6 veces dijo que no era cierto. Ahora, no sabemos si lo negó porque el proceso de canonización estaba en curso y no quería interferir, digamos, con una declaración de ese tipo. Hubiera podido ser, digamos, determinante, o fue porque realmente no fue así, no sabemos. Lo que él dijo fue, yo me acuerdo que al término de la confesión le pregunté, Padre, ¿cuál es la herida más dolorosa? El Padre Pío dijo, la herida del hombro derecho, que sería donde Jesús llevaba la cruz, ¿no? Él yo quedé muy sorprendido porque sabía que todos los estudios que fueron hechos por expertos de las llagas, todos hablan de las 5 llagas clásicas, manos, pies y costados. Nadie habla de una herida ahí. Pero probablemente esta camiseta, que fue encontrada sobre todo después de la muerte, hay otras también, confirman la declaración de Juan Pablo II, que el Padre Pío probablemente experimentaba esta herida, yo creo que era durante la misa, así como experimentaba la coronación de espinas, la flagelación, todos los fenómenos vinculados con la pasión, el Padre Pío los revivía en su persona, en su carne, como participación, como dice San Pablo, participación a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Entonces, esta camiseta confirma el testimonio de Juan Pablo II, de que Padre Pío efectivamente tenía una herida ahí que no era permanente, evidentemente, pero que sufría probablemente durante la misa o también en algunos días particulares, como los viernes o en algunos días de Cuaresma, los días, digamos, vinculados más directamente con la pasión del Señor. De hecho, el fraile que ordenó todas las cosas que tenía Padre Pío en su habitación después de la muerte, Fra Modestino de Pietrelcina, que era hijo espiritual del Padre Pío, él decía que, yo tenía la sensación de que el Padre Pío realmente tuviera ahí una herida, pero nunca me atreví a preguntárselo, ¿no? Tal vez porque lo veía un poco inclinado o que sentía que algo le pasaba, pero nunca le preguntó. Después de la muerte, en los años 70, dice, yo tenía esa duda y un día le dije, Padre Pío, por favor, dame un signo si realmente tú tenías una llaga ahí. Entonces dice Fra Modestino que esa noche se despertó con un dolor tan fuerte aquí que se estaba desmayando del dolor, tanto que era insoportable. Y ese mismo día encontró esta camiseta. Entonces él lo tomó como un signo de que el Padre Pío realmente tenía una llaga ahí. Y después, bueno, salió a flote también el testimonio de Juan Pablo II que confirma, digamos, que realmente el Padre Pío le confió que su llaga más dolorosa incluso era esta. Y luego aquí tenemos también el reliquiario del corazón del Padre Pío. Me olvidé decir que cuando se procedió a la exhumación, el hueso, el médico que dirigía los trabajos, el profesor Gabrielli, mandado por el Vaticano, dijo que este hueso, el hueso acá, la clavícula, estaba como fracturada. Entonces, prueba que ahí el Padre Pío realmente era donde Jesús llevaba la cruz, y dijo que era un dolor insoportable. O sea que el Padre Pío llevó toda su vida ese dolor sin decir nunca nada, ¿no? Sin lamentarse ni nada. Bueno, esto también fue durante la exhumación, que prácticamente el corazón se despegó, digamos, espontáneamente. El doctor Gabriel dijo, este es el músculo cardíaco, es el corazón. Entonces se pensó en ponerlo en un reliquiario aparte, digamos así.
y bueno, está acá. Se pensaba donarlo a Pietrelcina, ¿no? Como pueblo natal del Padre Pío, que el Padre Pío amaba tanto, pero tuvimos algunos problemas porque aquí nos hicieron la guerra, digamos, el alcalde, digamos que sublevó a la población contra los frailes porque queríamos llevar el corazón. Entonces, bueno, el obispo de ese tiempo, Monseñor Castora, dijo, por favor, dejemos por el momento, dejémoslo así porque no es el momento para crear una guerra, una cosa. Entonces, está acá. Se usa la noche de la vigilia de oración del Padre Pío, el 22 de noche, se lleva en procesión al altar y permanece ahí todo el día, durante toda esta vigilia de oración. Por lo demás está aquí en general. Cuando venía alguna persona, algún sacerdote, algún obispo que se quería confesar con el Padre Pío, los frailes venían acá, el Padre Pío cuando subía de las confesiones se detenía aquí y confesaba. Ahora me contó un fraile, que ahora falleció, que durante el concilio, a veces cuando había días libres, un domingo, venían grupos de obispos, tal vez del exterior, de algún país así, a conocer al Padre Pío. Entonces había venido un grupo de obispos, no sé de dónde eran, y los frailes lo habían hecho acomodar acá y esperaban que el Padre Pío viniera a saludar. ¿Qué pasaba? El Padre Pío había sentido decir, él no seguía, lógicamente no seguía los debates del concilio, pero había sentido decir, los obispos no aman a la Virgen, porque al inicio del concilio rechazaron un documento que había sobre el preparatorio sobre la Virgen, dijeron, no, vamos a hablar de la Virgen dentro de la iglesia, justamente, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Pero el Padre Pío sintió esto, los obispos no aman a la Virgen. Entonces vino acá y dice, todos los obispos se pusieron de pie, El Padre Pío dice, bueno, dice, yo realmente no tendría ni que saludarlos, dice, porque ustedes no aman a la Virgen. Se dio media vuelta y se fue. Y entonces, los frailes no sabían cómo arreglar la situación. Bueno, lo cierto es que de noche, de tarde, el Padre Pío vinieron los escrúpulos. Dice, pero ¿dónde están los obispos? Dice, bueno, padre, están descansando, no somos muy lejos de acá, hay que subir escaleras, bajar. Dice, llévenme donde ellos. No, Padre Pío, están descansando, mañana. No, llévenme, los obligó a llevar. Fue ahí, les golpeó la puerta a cada uno, se puso de rodillas y pidió perdón por lo que había dicho. El Padre Pío hacía un poco impulsivo, ¿no? A veces sucedía que había confesado toda la mañana, estaba cansado, subía arriba, se almorzaba a mediodía. Entonces él quería, me pasa a mí también, ponerse en la habitación 10 minutos para, digamos, relajarse un poco y después bajar al almuerzo. ¿Qué pasaba? Se encontraba un fraile que estaba detrás de la puerta, padre, me confiesa. Vattene all'inferno, lo echaba, lasciami in pace. Después decía, bueno, después lo volvía a llamar, dice, perdóname, déjame que te confieso. Se cuenta también de una vez un padre Pellegrino, que se ocupaba del Padre Pío. Aquí llegaban miles de cartas por todos los días, ¿no? Entonces había un grupo de frailes, sobre todo en el verano, eran todos estudiantes de teología que durante el verano tenían vacaciones. Habían 10 frailes que se ocupaban de abrir las cartas, leer, contestar. Muchas tenían intenciones de misa, mandaban dinero dentro. Entonces, cuando ellos contestaban y después se las llevaba al Padre Pío, el Padre Pío las bendecía, porque el Padre Pío no escribía y las expedían. Cuando había una pregunta particular que requería una respuesta particular, le presentaban al Padre Pío. Entonces, un día, este padre Pellegrino fue donde el Padre Pío había subido de la confesión, estaba cansado. Entonces, padre, mira esta señora, te ne vayan al infierno, lasciami in pace. Dice, padre, così, dice, así es. Bueno, dice, mire, a mí no me importa, esas son cosas suyas. Rompió la carta, la tiró en la papelera y se fue. El Padre Pío quedó azorado, no se esperaba que tuviera una reacción de ese tipo, ¿no? Después lo llamó, dice, mira, dice, perdóname, dice, estaba cansado. Mira, a esa señora le tiene que decir esto y esto. No sabía lo que sabe. Bueno, venga por aquí. En 1925 el Padre Pío tenía una hernia muy grande, una hernia inguinal, ¿se dice inguinal? Sí, muy grande. Un doctor que había estudiado, mandado de Roma, el doctor Festa, que había, estudiado las llagas, todo eso, había quedado muy amigo del Padre Pío y cada tanto lo venía a encontrar. Y se dio cuenta de que el Padre Pío tenía esta hernia. Él no decía nada. Padre, dice, pero usted no puede estar así, esto hay que operar.
En fin, el Padre Pío aceptó. Entonces, como en aquella época no había el hospital, ¿no? Entonces hicieron acá una especie de enfermería y para operar al Padre Pío. El Padre Pío aceptó el 5 de octubre de 1925, ¿no? Después de la fiesta de San Francisco. El Padre Pío pero no aceptó la anestesia, porque él pensaba, él tenía la prohibición de mostrar las llagas, ¿no? Entonces él pensaba, si yo estoy adormecido, los médicos van a ir a mirarme las llagas. Entonces no quise, pero padre, usted no va a resistir. Yo hubiera pensado, ¿qué me importa a mí? Yo estoy inconsciente, no es culpa mía, ¿no? El Padre Pío no. Era tan, su obediencia era talmente estricta que no aceptó. Entonces se operó sin anestesia. Parece que algunos testigos dicen que aceptó de tomar algún trago de una bebida alcohólica, un poco para, digamos, perder un poco la... lo cierto es que dice que se le caían unos lagrimones terribles, pero no se lamentó. Se operó así en vivo y al día siguiente le dijo al guardián, dice, padre, ¿usted cree, dice, que el Señor habrá aceptado mis pequeños sufrimientos, dice, por la conversión de los pecadores? Bueno, eso fue el motivo de ese encuentro con Agostino Gemelli, el doctor Agostino Gemelli, que era un franciscano, ¿no? Era un personaje en esa época porque él había sido socialista, o sea, anticlerical, acérrimo enemigo de la Iglesia, tuvo una gran conversión, se hizo franciscano, fraile franciscano, y bueno, era médico, y entonces, claro, la Santa Sede lo exaltaba, porque era un ejemplo en esa época que había un combate entre Iglesia y comunismo y socialismo, era un ejemplo extraordinario. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía, claro, gozaba de una gran estima, él vino por acá, pasó de pasada, por otros motivos, y quiso ver las llagas del Padre Pío, ¿no? Estudiar las llagas del Padre Pío. El Padre Pío le preguntó, padre, pero usted trae un permiso escrito, porque el Padre Pío no podía mostrar las llagas, sino a una persona que traía un permiso escrito de la Santa Sede que le autorizaba a ver. Dice, no. Entonces el Padre Pío me dice, lo lamento mucho, pero yo no se las puedo mostrar. Dicen algunos testigos que el Padre Gemelli habría dicho, te la voy a hacer pagar. Lo cierto es que él hizo una relación escrita describiendo de modo pormenorizado, seguramente sirviéndose de los estudios que ya habían hecho antes, pero concluyendo que eran de origen patológico, de histérico. Y eso le causó al Padre Pío más restricciones, más medidas, digamos, que lo hicieron sufrir mucho, ¿no? Pero en fin, el Padre Pío de hecho no tuvo culpa, porque él dijo, yo no puedo mostrar las llagas sino a quien trae un permiso escrito. Esto es para sufragar las almas del purgatorio, ¿no? Cuando se pasaba por aquí, yo digo que los frailes tenían más tiempo en esa época, porque ahora somos pocos y hay mucho trabajo. Entonces uno paraba, decía números 42, buscaba aquí, dice, a ver, 42, dice, por las almas que tuvieron poco respeto hacia sus padres, ¿no? Entonces uno es así, Jesús mío, misericordia, el eterno, el requiem eterno, donis Dominus, perpetuo lucentis, requiescant in pace. Cuando terminan todas las fichas, de un lado se hace así y se empieza de nuevo acá. Entonces cada vez que uno pasa por ahí, esto es lo típico de los capuchinos. Bueno, y aquí el Padre Pío se revestía la mañana antes de celebrar la misa, y este era el lugar donde confesaba a los hombres por la tarde. Aquí había una cortina así, no era una cortinita, y él confesaba a los hombres por la tarde. La mañana confesaba a las mujeres en la iglesia antigua, tenía que ser siempre a la vista de todos, porque el Padre Pío, amén de todo lo que calumnias que hicieron contra él, también lo acusaron de tener relaciones con mujeres, pobre Padre Pío. Entonces él tenía que confesar a las mujeres, digamos, a la vista de todos, en la iglesia. Mientras aquí, por la tarde, confesaba a los hombres. ¿Confesaban sentado en esa silla? Él se sentaba ahí, si el penitente se sentaba, se ponía... en esa silla? Sí, bueno, pero la tarde yo creo que los hombres serían menos. Era más rápido. Menos números. No, las confesiones duraban pocos minutos. Mismo para las señoras. Sí, era muy rápido. O sea, Padre Pío sabía lo que uno tenía dentro. A veces cuando el pecador no lograba recordar, entonces Padre Pío te decía, ¿y aquel día qué hiciste? ¿Y cuántas veces? Entonces te hacía recordar las cosas, ¿no? Se cuenta de un masón, de un hombre de Bolonia, que era, no sé qué cargo tenía en la jerarquía masónica.
era una persona totalmente anticlerical. La mujer, la esposa, era devotísima del Padre Pío. Y ella se enfermó de cáncer. Y entonces, bueno, el hombre estaba desesperado y ella le pidió, por favor, te pido una cosa. Dice, la única esperanza que me queda, que vayas donde el Padre Pío. No, dice, tú sabes que yo soy anticlerical, no me pidas eso. Y ella se puso a llorar así. Entonces, bueno, por piedad se puso en viaje y vino. En aquella época no había la autopista la autovía, él tuvo que venir, se ponía, son 500 kilómetros actualmente, en aquella época sería. Bueno, llegó acá, participó en una misa del Padre Pío, así quedó sorprendido. Al día siguiente se puso en la fila para confesarse. Entonces, cuando era para hablar, ¿no? Entonces dice, bueno, Padre Pío, dice, arrodíllate, dice el Padre Pío. No, pero mire que yo no me quiero confesar, yo quisiera pedir, arrodíllate. Entonces el Padre Pío empezó a decirle todos los pecados que había cometido. Las cosas que nadie sabía, cosas que incluso muy secretas, que ni siquiera su mujer sabía, le dijo todo. En fila, al final terminó llorando. Y el Padre Pío, que lloraba con él y se abrazaba. Bueno, lo cierto es que después de todo eso, él le dice, Padre Pío dice, bueno, tuvo una conversión así fulminante, dijo, Padre Pío, yo soy tuyo, hazlo de mí lo que quieras. Bueno, y el Padre Pío le dice, me costaste la mejor parte de mi sangre. Y lo estaba esperando hacía tiempo. Al final, después de todo esto, él se olvidó de pedir nada. Cuando se estaba yendo, el Padre Pío dice, por favor, dile a tu mujer, a tu esposa, que le mando muchos saludos. Cuando llegó a Bolonia, la mujer estaba curada. Y quedó, bueno, fue un hijo espiritual del Padre Pío. Yo digo siempre que hoy, sobre todo en la sociedad moderna en que el pecado es muy banalizado, tal vez a veces hasta ridiculizado en los medios de comunicación como una cosa obsoleta de otros tiempos, yo digo entonces el Padre Pío habría perdido toda su vida inútilmente, pasando 52 años sentado en un confesional, reconciliando a las almas con el cielo. Quiere decir que el pecado es una cosa seria, que es algo importante, que tenemos que tomar conciencia del mal, del pecado, pero siempre con la convicción de que el Señor nos ama, que es nuestro Padre, que está siempre pronto a perdonarnos, a abrazarnos, como la parábola del hijo pródigo. El Padre Pío, ¿qué nos pide? Muchos nos preguntan, queremos ser hijos espirituales del Padre Pío. Cuando al Padre Pío le decían esto, Padre, ¿me acepta como su hijo espiritual? El Padre Pío decía, sí te acepto, pero no me hagas hacer papelones. Quería decir, compórtate como buen cristiano, sé buen cristiano, esfuérzate por ser buen cristiano, vivir según la ley de Dios, según la ley de la Iglesia, participar en la misa de los domingos, que es fundamental, la oración de todos los días, sobre todo el rosario de todos los días, y confesarse a menudo. El Padre Pío decía a sus hijos espirituales una vez a la semana, pero yo pienso por lo menos una vez al mes. Al menos una vez al mes tenemos necesidad de purificarnos interiormente para estar siempre en gracia de Dios y vivir como hijos de Dios. Entonces, si queremos ser hijos espirituales del Padre Pío y gozar de su protección y su intercesión, tenemos que poner en práctica sobre todo sus ejemplos y sus enseñanzas. Y es lo que les deseo a todos, que puedan hacerlo, y seguramente van a experimentar la intercesión del Padre Pío. Bueno, muchas felicidades y mucha paz para todos.